Bienvenidos, chavos, a la primera clase de sumar vectores mediante el método analítico. En nuestro ejemplo número 1 tenemos 4 vectores. El vector 1 tiene una fuerza de 8 newtons. El vector 2 tiene una fuerza de 6 newtons. El vector 3 tiene una fuerza de 3 newtons. Y el vector 4 tiene una fuerza de 5 newtons. Ya los tenemos dibujados en nuestro plano cartesiano. ¿Cuál es el primer paso? Recordar cuáles son los signos de nuestros cuadrantes. El cuadrante 1 tiene un signo positivo. En X positivo, porque está a la derecha, y en Y positivo, porque está hacia arriba. El cuadrante 2 tiene una X negativa y una Y positiva. X negativa, Y positiva. El cuadrante 3 tiene una X negativa, Y positiva. X negativa, Y positiva. Y el último cuadrante tiene una X positiva y una Y negativa. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver aquí? El vector número 2 nos permite generar nuestro triángulo rectángulo para determinar las componentes rectangulares. Ahí tenemos nuestro primer triángulo rectángulo. ¿Dónde más podemos encontrar otro triángulo rectángulo? En nuestra fuerza 3. Triángulo rectángulo. ¿Qué nos queda? Bueno, recordar las identidades trigonométricas, que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de este ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. Lo mismo para el vector F3. Seno de este ángulo opuesto sobre hipotenusa y coseno de este ángulo adyacente, lo que está al lado, sobre la hipotenusa, que ya lo conozco, que vale 3 newtons. Pero ahora bien, fijémonos en el vector F4, que está exactamente sobre el eje de las Y. Ahí yo no puedo dibujar un triángulo rectángulo. Otro vector que está sobre un eje es el vector F1, que está sobre el eje X positivo. Aquí tampoco puedo dibujar otro triángulo, pero eso me ayuda. Veamos por qué. Si yo sé que mi vector 1 está sobre la X positiva, a la hora de yo llenar mis componentes, yo simplemente digo que tiene una componente positiva en X de valor igual a mi magnitud, o sea 8. 8 positivo. Y una componente Y en 0. Para mi vector F2, ese, si no, como formulé un triángulo rectángulo, vamos a trabajar adelante. Vámonos a mi vector F4. El F4 en X no tiene ni una componente, es 0 porque está exactamente sobre el eje Y, pero como está sobre la Y positiva, va a tener un signo positivo. Estos signos van a ser fundamentales a la hora de determinar nuestras componentes rectangulares para mi vector resultante. Ahora vamos a trabajar con mi fuerza 2. Aquí tengo. Estos son mis vectores originales. Eliminé este vector y el valor de este vector porque solamente me interesa este. Yo sé que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Seno de este ángulo es el opuesto, que es mi fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es el valor de mi vector, 6 newtons. Entonces le escribo, seno de 40 es igual a mi fuerza en Y, porque esta fuerza en Y es el cateto opuesto a este ángulo. O sea, opuesto es lo que está frente al ángulo. Sobre mi hipotenusa, que vale
la magnitud de mi vector 6. Aquí elimino los newtons, porque aquí estoy trabajando con identidades trigonométricas. Ahora bien, a mí me sirve despejar la fuerza en Y. Si yo tengo este 6 que está dividiendo, para dejar la fuerza Y sola, yo la paso al otro lado de la igualdad como multiplicando. 6 por el seno de 40 me da mi fuerza en Y. Y ahora, yo sé que el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Bueno, pues el adyacente es mi fuerza en X sobre 6. Si yo hago este mismo procedimiento, me va a quedar que es 6 por coseno de 40. Hipotenusa vale 6 por coseno de 40. Y me da mi cateto adyacente. Cateto adyacente que sería mi fuerza en X. Aquí ya resolví mi fuerza 2. Para mi fuerza 3, yo tengo este triángulo rectángulo y voy a trabajar con este ángulo de 30 grados y hago exactamente lo mismo. El seno de 30 grados es opuesto sobre hipotenusa, que me da seno de 30 es igual a mi fuerza Y, porque es mi cateto opuesto, sobre mi hipotenusa que vale 3. Yo despejo fuerza en Y y me queda 3 por el seno de 30 igual a fuerza en Y. Ahora le aplico al mismo ángulo el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué me va a quedar? Coseno de 30 es igual a fuerza en X sobre 3. Despejo la fuerza en X y me va a quedar 3 que estaba dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. 3 por el coseno de 30 me da mi fuerza en X. Ahora, vamos a regresarnos a nuestra tabla. Yo sabía que tenía 8 positivas en X y 0 en Y para la fuerza 1. 0 en X y 5 positivas en Y para mi fuerza 4. Como ya determiné mi fuerza 2, simplemente escribo mis resultados. 4.59. Esta componente está en X positivo. Bueno, yo sé que aquí está en X positivo. Y en X positivo, Y en positivo o negativo, como está hacia arriba, yo le voy a poner su signo positivo. Ahora vámonos a mi fuerza 3. Estos serán mis resultados. Ahora, mi fuerza 3 en su componente X, mi fuerza 3 en su componente X es negativa y pongo el signo negativo. Mi fuerza 3 en su componente Y es negativo también, porque está aquí frente a las Y negativas. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, yo voy a sumar todas mis X hacia abajo y escribiré el resultado aquí. Y luego voy a sumar todas mis Y hacia abajo y escribo el resultado aquí. ¿Qué me da? Más 8 más 4.59 menos 2.59, 10. 0 más 3.85 más 5 menos 1.5 me da 7.35. Y si se fijan, ambas componentes resultaron ser positivas. Ahora, vamos a determinar la resultante. Aquí solamente tenemos las componentes rectangulares de nuestro vector, pero aún no le hemos dado un valor a este vector. ¿Qué va a representar este valor? Bueno, que yo pueda sustituir estas 4 fuerzas por una sola fuerza que su magnitud me reemplace a estas 4 fuerzas. Es decir, si tengo a 4 personas haciendo un trabajo, jalando algo, quizás yo la pueda sustituir por una sola fuerza. Eso podría significar nuestro vector resultante. Yo voy a recordar el teorema de Pitágoras, que a la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1
al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es decir, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Yo aquí no tengo c, yo aquí tengo mi vector resultante, va a ser igual a mi componente en x al cuadrado más mi componente en y al cuadrado. Mi componente en x al cuadrado más mi componente y al cuadrado. Y yo tengo que, para quitarle el cuadrado, yo solamente determino la raíz cuadrada. ¿Cuáles son mis componentes? 10 en x y 7.35 en y. Aquí, si tuviéramos que fueran negativas, no habría problemas, porque cualquier número elevado al cuadrado, aunque sea negativo, el resultado será positivo. ¿Qué me da esta expresión? Resultante es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 7.35 al cuadrado. ¿Y qué resultado me da? 12.41, que aquí sí van los newtons. Si se fijan, en nuestra tabla anterior no existían los newtons, porque eran componentes rectangulares, pero la resultante es mi vector. Ahora, ¿qué me hace falta si ya conozco la magnitud y ya conozco la punta de la flecha? Solamente me falta ¿qué? El ángulo. Ahora, ¿cuál es la última identidad trigonométrica que vamos a analizar? Yo tengo aquí ya dibujado. Yo tengo 10 en x y 7.35 en y que el valor de mi vector vale 12.41. Este ángulo tomado del eje positivo hacia mi vector es el que yo voy a determinar. Esta va a ser la dirección de mi ángulo. El sentido lo indica la punta de la flecha, la dirección de mi vector es el ángulo. La punta de la flecha es el sentido del vector y veamos. ¿Qué identidad sería la última? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente de mi ángulo. Yo ya determiné mi componente y, que es el opuesto, y mi componente x, que es el adyacente. Sustituyo tangente del ángulo que yo no conozco es igual a rx sobre ry sobre rx. ¿Qué significa esta igualdad? Que si yo conociera el ángulo y le saco la tangente, el resultado sería exactamente lo mismo que dividir mi componente y sobre mi componente x. Pero como yo aún no conozco este ángulo, ¿qué es lo que debo de hacer? Invertirlo. Debo de determinar la tangente inversa. Y así viene en su calculadora, tangente inversa es igual a ry sobre rx. Si yo pongo todo esto en la calculadora, tangente inversa de, entre paréntesis, 7.35 sobre 10, me va a dar, ¿qué? Un ángulo de 36.31 grados. Ahora, sí podemos resolver aquí. Si yo le saco la tangente a 36.31, el resultado que les dé debe ser exactamente igual que si yo divido 7.35 entre 10. Si yo hago estas dos operaciones y los resultados son correctos, significa que todo mi procedimiento es correcto. Ese es el resultado final. 4 vectores lo van a sustituir un solo vector de magnitud 12.41 con un ángulo de 36.31 grados. Hasta la próxima.